Buenos días, este video es la tercera de la serie de entrevistas quiroprácticas. Hoy estamos con Jonathan y vais a ver su punto de vista sobre lo que es la quiropráctica. Si os gusta el video no dudéis en decírmelo en los comentarios y a compartirlo. Buenos días, soy Jonathan, tengo 25 años y bueno, me dedico al mundo del seguro. Trabajo en una oficina muchas horas sentado en una silla, por lo que tenía antes bastantes dolores de espalda, que fue un poco por lo que me decidí a venir aquí con Philip. La primera vez que acudí al quiropráctico fue porque me diagnosticaron en el hospital, en el centro de salud. Me hicieron unas radiografías y me encontraron, bueno, pues escoliosis lumbar, rectificación en la lordosis y, bueno, pues tenía una serie de dolencias que no se mejoraban. La solución para el médico que me estaba tratando en ese momento fue mandarme pastillas, a lo que yo, pues, bueno, pues acepté, porque al fin de cuentas es un médico, una persona especializada, y me mandó estas pastillas. Y claro, llegó un momento en el que estas pastillas tuvo un efecto totalmente contrario a lo que yo me esperaba y bueno, y a partir de ahí pues una amiga me recomendó ir a un quiropráctico porque decía que le iba muchísimo mejor, que para los problemas de los dolores de espalda que tenía no les hacía falta tomar pastillas, por lo que me decidí a probar y la verdad que, bueno, completamente dejé el tratamiento medicinal, dejé las pastillas que eran ansiolíticos y eran, bueno, pues pastillas para dormir incluso y relajantes musculares y hoy por hoy la verdad que me siento mucho mejor y mucho más en orden conmigo mismo y con mi cuerpo. Mi definición para la quiropráctica es básicamente el ajuste y la armonía entre todas las partes del cuerpo. Es decir, según me ha enseñado también aquí Philip desde que estoy viniendo a sus sesiones, todas las partes del cuerpo se unen a través de la columna vertebral y todos los sistemas nerviosos pasan por ahí y esto hace que, claro, que si la columna vertebral está mal, pues evidentemente corta el paso de lo que es el sistema nervioso y hace bueno, pues que te puedan doler partes del cuerpo o que simplemente tengas dolores, tengas problemas y no los notes. Entonces, para mí la quiropráctica es decir, es lo necesario para cada persona cuando tiene un problema para poder atajarlo de raíz y no tomar un medicamento o no tener una solución a corto plazo. Yo lo que quiero es una solución a largo plazo y por ello es que vengo donde Philip. Sinceramente, yo en las sesiones no he notado nada de dolor, es decir, notas como una pequeña liberación, como cuando el hueso se ajusta, se pone en su sitio y el músculo está en su sitio. Entonces es un momento en el que realmente, bueno, yo no lo llamaría dolor, lo llamaría más bien liberación. Pienso que tiene bastante influencia también en lo que es a nivel mental, porque desde que estoy en las sesiones de Philip, en los ajustes, en las sesiones que vengo cada semana, estoy notando como que mi cuerpo va más en paz, es decir, me noto mucho más tranquilo. Cuando tengo algún problema no me estreso, no me pongo nervioso de la misma manera en la que me ponía antes. Dolores de cabeza han desaparecido por completo, es decir, no tengo dolores de cabeza porque a la hora de ajustarme muchas veces cuando tenía dolores de cabeza me dolía mucho sobre el cuello y bueno, todo lo que era la zona esta de aquí trasera del cráneo y sí que es cierto que también eso ha ayudado a la quiropráctica, me ha ayudado a no tener dolores de cabeza. Y esto, claro, sinceramente también influye bastante a la hora de lo que es reducir los niveles de estrés que tenemos en el cuerpo, sobre todo para
para mí que soy una persona, bueno, pues que soy muy dinámico, estoy en constante movimiento y claro, estoy a muchísimas cosas a la vez durante todo el día y llega un momento en el que mi mente nunca llega a parar, incluso hasta antes de dormir estoy dándole vueltas a la cabeza. Y ahora pues es irme a la cama directamente y poder dormir tranquilamente porque no tengo nada de estrés, me relajo fácilmente y concilio el sueño pues a la primera. Me gusta, me encanta. Me gustaría que fuera eso ya para toda la vida, es decir, ya tomarlo así cada semana, aunque no me duela nada, porque sinceramente es algo que sé que le viene bien a mi cuerpo. Y sinceramente yo antes no estaba muy en pro porque, bueno, la primera vez que yo fui a un quiropráctico tuve una sensación bastante buena, pero justamente después este quiropráctico pues no se fue, se marchó a otro país y claro, o sea, encontré a otro quiropráctico, el cual pues bueno, pues cada sesión que iba sí que sentía bastante dolor, no me encontraba correctamente como me debería de encontrar, como me encontraba antes al tratarme el anterior quiropráctico. Y bueno, una de las cosas que me fijé, bueno, porque investigué un poco más y por eso dejé de ir y estuve unos años sin ir al quiropráctico hasta que encontré a Filicano, fue que, claro, que investigué sobre esta persona y esta persona, pues bueno, no tenía las certificaciones correspondientes de la Asociación de Quiropráctica en España. Y claro, esto me llevó a que, claro, era una persona que había aprendido 4 o 5 técnicas y que realmente no había estudiado lo que es la columna ni, bueno, pues todo lo necesario para poder tratar a los pacientes y aplicarles la quiropráctica. Y por ello es que una vez que yo he conocido, pues sí que lo recomiendo y lo recomiendo sobre todo eso, personas que realmente estén colegiadas y que sobre todo, bueno, pues hayan estudiado y que sepan lo que es la quiropráctica, porque estás poniendo tu columna en sus manos. ¿Qué me parece el centro? Pues, a ver, el centro me parece la verdad que la decoración es muy minimalista, me gusta mucho. Es muy sencilla, directamente lo que intenta transmitir es eso, relajación y sobre todo eso, profesionalidad, que es lo que a mí me transmite, sobre todo pues, bueno, en la sala, en la consulta que a mí me atiende Philip. Es un espacio que está bastante bien, es muy cómodo y sinceramente, bueno, es un espacio en el que hemos tenido muchas conversaciones para explicarme todo el tratamiento que me he hecho, todos los ajustes que me he hecho previamente, para comentarle un poco las dolencias que yo tenía. Y la verdad que es un espacio bastante cómodo. Yo diría que sí. Pienso que se debe de regularizar de una forma inmediata, porque a mí lo que no me han ayudado otro tipo de medicinas, otro tipo de profesionales, que no digo que no sean menos profesionales por eso, sino que por otro tipo de profesionales no me han ayudado tanto como me ha ayudado Felipe en 3 meses que llevo viniendo a las sesiones. Pienso que no es que debe de ser reconocido, sino que realmente se solucionarían muchísimo todas las dolencias y todos los problemas a futuro de muchísimas personas que están en los hospitales y que realmente, pues bueno, en los hospitales no hay un quiropráctico, está el fisioterapeuta, está, bueno, pues los diferentes médicos del diferente gremio, pero no suele haber un quiropráctico y pienso que un quiropráctico ayudaría muchísimo a evitar problemas a futuro de las personas, tanto como en la médula espinal como en todo lo que son problemas con todos los órganos. Es decir, no es magia lo que se hace, pero sí que es cierto que con un constante tratamiento con un constante tratamiento se pueden obtener resultados, pero a gran escala y sobre todo a futuro lo notas cuando, bueno, pues te vas haciendo mayor. Yo evidentemente no, que tengo 25 años, pero sí que es cierto que, bueno, que los problemas que yo traía de espalda, si esto a mí me lo hubieran tratado desde un principio un quiropráctico en un hospital, sé que hoy por hoy hubiera estado mejor y sé que
muchas ocasiones, muchos momentos de mi vida me hubiera ayudado el estar más en paz y en armonía con mi cuerpo, porque pienso que es completamente necesario. Ya tengas un problema o no tengas un problema, pero es completamente necesario, porque a fin de cuentas el cuerpo, con el paso del tiempo, con las malas posturas, llegamos bueno, a desviar nuestra espalda, a tener incomodidades, a tensar nuestro cuerpo de una manera que claro que no nos damos cuenta. Para nosotros es cómodo estar todo como un poco jorobado, pero después sinceramente a la hora de ajustarnos, nuestro cuerpo pues queda más como debería de estar. Y al estar como debería de estar, todo circula mejor, todo fluye mejor, por lo que es cuando realmente te sientes bien. Genial, muchas gracias. Nada.